Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Hoy vamos a comenzar una miniserie de episodios sobre la paideia, sobre la educación, y con ellos vamos a recuperar una serie que empezamos en la primera temporada, aquella serie sobre la constitución de la ciudad ideal. La educación es un pilar fundamental de la ciudadanía. Lo es hoy y lo era en la Grecia de Aristóteles, y por eso siempre ha tenido un rol importante en las discusiones políticas acerca de cómo debería ser una ciudad, o cómo debería ser un país o un estado políticamente constituido. La educación es un derecho, sí, pero también es una herramienta, y en ocasiones un arma. Obviamente la educación nos hace libres, nos hace críticos y por tanto algo más difíciles de manipular. Sin embargo, no toda educación ha hecho esto a lo largo de la historia. La educación también ha servido en muchos casos para todo lo contrario, para controlar, para modelar a la población hacia uno u otro propósito. Aristóteles se enfrenta a este peligro y ya veremos si su solución o su enfoque nos satisface a nosotros tanto como le satisfizo a él. La cuestión de la educación es, como sabéis, un tema de la ética y de la política. Y concretamente, el asunto de la paideia lo podemos encontrar largamente desarrollado en la política. Sin embargo, lo que queremos hacer hoy, o lo que queremos hacer con estos episodios, es hacernos una imagen más o menos clara, accesible de la concepción aristotélica de la paideia. Y para eso vamos a explorar un texto escrito por el profesor Tomás Calvo Martínez, reconocido aristotélico de nuestros tiempos. En su lectura de la paideia, Tomás Calvo Martínez nos propone un análisis de la educación vertebrado en 4 preguntas fundamentales: ¿para qué hay que educar? ¿Por qué hay que educar? ¿Cómo se ha de educar? ¿Y a quién corresponde educar? En el episodio de hoy vamos a analizar las respuestas del profesor, tomadas directamente de nuestro filósofo de cabecera, a las 2 primeras preguntas. Bienvenidos pues al episodio 32, Paideia, el para qué y el por qué de la educación. El primer inconveniente que nos encontramos siempre cuando tratamos de estudiar un concepto griego es la traducción. En este caso, la palabra paideia se traduce de 2 modos, o tiene 2 usos. Se puede traducir como cultura, pero también se puede traducir, y esta es la tradicional, como educación. Siguiendo estas 2 posibilidades, estas 2 traducciones, encontramos que tenemos 2 usos del concepto de paideia. Un primer uso que entenderá la paideia como cultura, y en este sentido la educación se opone a la profesionalidad. O sea, una persona, por ejemplo, musicalmente culta, no es necesariamente un músico profesional. Y eso es porque paideia como cultura la entendemos como una educación que corresponde con el buen criterio, o sea, con un juicio adecuado acerca de algo. Y evidentemente, como buen criterio, es también resultado de una formación específica. Cuando nos referimos a paideia en este sentido de cultura, estamos hablando de la persona culta. Estamos hablando de alguien que sabe acerca de algo, sin, como digo, ser profesional, pero que sabe con un buen criterio. Y en este sentido es un significado restringido del concepto de paideia. Frente a este, y la traducción que, digamos, intuitivamente o a primera vista es en la que todo el mundo piensa, es la paideia entendida como educación, o concretamente como la formación integral del ser humano. Este sentido de la paideia, que es el sentido clásico, el sentido político del concepto de educación, es una formación, o se refiere a una formación que consta de 3 aspectos o de 3 dimensiones fundamentalmente. La paideia consiste en una formación como educación física, es decir, una educación que se refiere al cuerpo. También se refiere a una formación o a una educación moral, que se refiere a la formación y al modelaje del carácter, y a una educación intelectual, que se refiere al conocimiento, a la adquisición del conocimiento. El asunto de la educación es un tema muy complejo, y ya lo era para Aristóteles.
ya que la educación no solo afecta al individuo, sino que también afecta por extensión a los grupos en los que está ese individuo. Principalmente afecta a la familia y afecta al Estado. Como hemos dicho, Aristóteles plantea la reflexión sobre la educación en torno a 4 preguntas: ¿para qué se ha de educar? ¿Por qué se ha de educar? ¿Cómo se ha de educar? ¿Y a quién corresponde educar? Vamos a empezar ahora con la primera de ellas: ¿para qué se ha de educar? Esta es la pregunta tal vez más fundamental y la más propiamente aristotélica. Es la pregunta por la finalidad, por la teleología, por tanto por el fin de la educación, la pregunta sobre qué perseguimos al educar. La respuesta a esta pregunta es también profundamente aristotélica. Educar es enseñar a vivir. Pero vivir, para un ser humano, significa algo muy concreto, algo muy específico. Vivir, o la vida del ser humano, no es una vida meramente biológica. La educación debe enseñarnos a trascender esa vida biológica y mostrarnos las características de una vida propiamente humana, una vida digna de un ser humano. Esta caracterización de la respuesta traslada el problema de la educación necesariamente al ámbito de la ética, porque educar para una vida dignamente humana, es educar para la felicidad, y la felicidad se consigue solo, exclusivamente, a través de la praxis. Tal como nos enseña Aristóteles en la Ética, la vida es praxis, y todos nuestros actos y nuestras actividades y nuestras elecciones se orientan hacia un fin. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos por algo, y no hay nada que hagamos sin un objetivo concreto. Al final del todo, en última instancia, nuestro objetivo último siempre es la felicidad. Por lo que todas nuestras acciones y todas nuestras elecciones las podemos explicar como orientadas, como en función a conseguir ser felices, a conseguir hacernos felices. El papel de la educación en todo esto es el de responder a qué precio. O sea, qué podemos hacer o qué podemos elegir en cada momento para perseguir nuestra felicidad. ¿Qué es lo que nos está permitido elegir o hacer? ¿Qué es lo moralmente correcto en cada situación? La vida buena no es otra cosa que comprender que hay un camino correcto hacia la felicidad y que no todo vale para conseguir nuestros intereses. Por eso, educar para vivir es educar para la felicidad. Y ese educar implica entender que habrá renuncias y que habrá que hacer sacrificios para lograr la felicidad. No hay que educar para la renuncia, no hay que educar para el sacrificio, pero sí entender que la renuncia, que la frustración son partes indispensables de ese camino. Ahora, algunos de vosotros pensaréis que esto no es una tarea nada fácil, ni siquiera muchos adultos sabemos manejar adecuadamente nuestras frustraciones, y a menudo tendemos a buscar nuestra satisfacción en el más puro hedonismo, en la satisfacción de nuestros placeres más inmediatos. Aristóteles, por supuesto, que es consciente de esto. La disciplina, la educación, la rectitud moral que nos llevan a una felicidad propiamente humana son, para Aristóteles, precisamente contemplando este problema, apuestas de por vida. La felicidad, el camino correcto, la rectitud moral, es una vida o está pensada para una vida entera. Tanto es así que Aristóteles llega a decirnos en la Ética que solamente cuando uno está muerto es que se puede juzgar si ha sido verdaderamente feliz. Entendemos, feliz en un sentido humanamente relevante. Por tanto, no hay otra. Vivir humanamente es vivir racionalmente. Y ser humanamente feliz es también ser racionalmente feliz. Vivir racionalmente en este contexto significa fundamentalmente 2 cosas. Cultivar lo intelectual, por tanto, cultivar el conocimiento, y por otro lado, ser capaces de acomodar nuestros deseos y nuestras pasiones a la norma que dicta nuestra razón. Y esto es lo que es verdaderamente complicado. Para entender la complicación de esta segunda parte, conviene que exploremos la respuesta a la segunda pregunta: ¿por qué hay que educar? O más aún, ¿por qué es necesaria la educación? Aristóteles nos lo deja bien claro en la Política. Todo arte y toda educación
vienen a completar lo que la naturaleza dejó incompleto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Aristóteles aprecia que el ser humano tiene una escasa dotación natural. Vamos, que tal como aparecemos en el mundo, como especie, quiero decir, pues servimos para más bien poca cosa. En términos morales, esta escasez es evidente. Nuestras acciones, nuestras reacciones emocionales y nuestras experiencias del placer y del dolor no son siempre adecuadas e incluso en muchas ocasiones sin un determinado adiestramiento no son ni siquiera buenas, ni para nosotros ni para la vida social. Así, por ejemplo, podemos explicar que sucedan cosas como que haya gente que fume aun teniendo el conocimiento de lo malo que es fumar. O en otro orden de cosas, también podemos explicar que haya gente que perjudique a otros para conseguir sus propios intereses. O gente que sea simplemente incapaz de gestionar la frustración del no. Esto es algo que podemos ver muy claramente en nuestra sociedad actual. Nuestra incapacidad para gestionar la frustración del no es probablemente consecuencia de nuestro modo de vivir hiperacelerado, en el que hemos asumido que nuestras experiencias emocionales tienen un valor superior a otras dimensiones de nuestra vida, como por ejemplo nuestra dimensión intelectual o la meritocracia. La pregunta del por qué educamos, por tanto, podría responderse de este modo. Y es que una vida, o es porque una vida humanamente digna es una vida prudente. Y debemos aprender a ser prudentes para la formación de nuestros hábitos, para el establecimiento de nuestras prioridades y de nuestra escala de bienes, y para gestionar nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestras frustraciones. Y este es tal vez el problema que queríamos señalar antes. La sociedad actual, que está inmersa en una inmediatez, en un flujo continuo de satisfacción y que por tanto se ha inscrito en un marco intelectual totalmente hedonista, precisamente ha conseguido instaurarse en ese marco porque es incapaz de gestionar estas frustraciones, porque no tiene las herramientas propias que otorgaba la paideia, que otorga esta educación, y que permiten sobreponernos y adecuar lo que sentimos a la norma que debería dictarnos nuestra razón. Pues hasta aquí este primer episodio sobre la paideia. En este hemos sentado las bases, hemos hablado de para qué sirve, para qué es y por qué es necesario que tengamos algo así como un sistema educativo. En el siguiente episodio, que no sé exactamente cuándo sucederá, exploraremos las otras dos preguntas. La pregunta de cómo se ha de educar y a quién corresponde educar. Y con ello nos adentraremos un poquito más en cuál es el papel estrictamente político de la educación. Hasta entonces, gracias por haberme escuchado y espero que disfrutéis de los siguientes episodios. Hasta la próxima.